Ahora hablaremos un poco acerca de qué es la generación del 27 y cómo surgió. Durante la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20, surgió en España una de las generaciones poéticas más brillantes de la literatura española, que es conocida como la generación del 27. Que suele ser esa denominación con que se le agrupa a un conjunto de escritores o poetas que en apenas 2 lustros de actividad creadora se convirtieron en el más notable grupo literario. La elección de la fecha de 1927 para denominar a este gran grupo tiene su origen en que ese año se reunieron en Sevilla buena parte de esos escritores para homenajear a Góngora en el tercer centenario de su muerte. Se ha propuesto también otros nombres como los de Generación de la Amistad, Generación de 1925, Generación de la República, entre otros, pero el que es más reconocido es Generación del 27. Sus representantes más destacados son los siguientes: Federico García Lora, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Vicente Alessandre, Gerardo Diego, Luis Cornuda, Emilio Prado y Rafael Alberti, sin olvidar tampoco el importante grupo de mujeres que en la generación escribieron en verso y en prosa, como María Zambrano y Rosa Chacel. Todos ellos nacieron a finales del siglo XIX o bien a principios del XX, y todos estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no se centraban en un pensamiento revolucionario, ni de iniciación política o social, sino de los temas más cotidianos como el amor, la naturaleza, etc. Todos los miembros de esta generación fueron innovadores con respecto al tema y trato de algunos tabúes de su época, ya que algunos de ellos expresaron abiertamente en sus poemas sus inclinaciones homosexuales y todo lo que sentían en su momento. Los miembros de esta generación de poetas empezaron a publicar sus escritos en revistas literarias hacia 1920, pero su nuevo lenguaje no fue muy bien recibido por la crítica, ya que los llamaban vanguardistas. Afinidades personales de los autores. Los autores del 27 forman un grupo bastante compacto, ya que comparten una serie de rasgos culturales, literarios y biográficos. Ellos tenían conciencia de formar un grupo unitario, una habitual colaboración en las mismas revistas poéticas. Muchos vivirán profesionalmente de la literatura como profesores, editores, impresores o críticos. Presentaban influencias literarias comunes como Juan Ramón Jiménez, la lírica del siglo de oro, entre otras. Presentaban una evolución conjunta, se ocupaban de los mismos temas en sus obras y acostumbraron a publicar sus escritos en las revistas literarias que proliferaron por toda la geografía española. Antes de empezar a conocer el contexto histórico de la generación del 27, es importante que conozcamos los antecedentes de la aparición de dicha generación. Los antecedentes más destacados son: generación del 98. Antes de la del 27 nos encontramos con otra importante generación artística española, la generación del 98. Fue un movimiento que se caracterizaba por su europeísmo y por su concepción del arte como algo totalmente separado del contexto sociopolítico. La generación del 14 también fue la predecesora de la que aquí nos ocupa, un colectivo de artistas que se conocen también como novecentistas. Estos artistas consideraban el arte como un medio lúdico y libre, totalmente independiente de la sociedad. Vanguardismo artístico. Todos estos grupos de artistas aparecen en un momento cultural en el que había un movimiento artístico muy contundente y liberador, las vanguardias. Estos movimientos artísticos rompieron de forma completa con la tradición precedente, investigando nuevas técnicas expresivas para crear un arte nuevo y adaptado al nuevo siglo. Conocer el contexto histórico de la generación del 27 es esencial para entender el origen de estos autores que compartieron
ideología política e intereses estéticos. Y es que este grupo de artistas y amigos aparecieron tras una serie de cambios políticos y sociales por compartir un desacuerdo generalizado con las corrientes literarias que existían en la época. Los expertos suelen coincidir en que el inicio de la generación del 27 se encuentra en un homenaje que se realizó a Luis de Góngora en 1920 y que conmemoraba los 300 años de la muerte del escritor. A partir de ese encuentro se unieron y comenzaron a crear una de las producciones literarias de mayor calidad de la época contemporánea. La gran mayoría de los autores que forman parte de esta generación estuvieron en la residencia de estudiantes y además colaboran en publicaciones similares, como la revista Veros y Prosa o Litoral, y cuentan con una formación intelectual similar. Cultivan un estilo con una gran personalidad y tienen un objetivo común: renovar el lenguaje poético. A continuación, vamos a analizar de forma detallada el contexto histórico de la generación del 27, para conocer el origen de la estética promovida por estos autores. Ahora vamos a hablar acerca de diferentes momentos coyunturales que se dieron en la historia para la creación del movimiento literario que hoy conocemos como la generación del 27. Reinado de Alfonso XIII. En el año 1902 comienza el reinado de este monarca que intentará modernizar el país y superar la crisis precedente, etapa que se conoce como desastre del 98. El monarca querrá bailar los desequilibrios existentes en el país con medidas pensadas para avanzar como sociedad. También tenemos Guerra Mundial. Otro punto importante que vivieron los autores de esta generación es el estallido y fin de la guerra que tuvo lugar entre los años 1914 y 1918. Uno de estos puntos de quiebre fue el movimiento obrero. A principios del siglo vivimos importantes movilizaciones en el sector obrero, en la que los trabajadores pedían mejoras laborales. Otro punto a destacar fue la dictadura de Primo de Rivera, entre los años de 1923 y 1930 en España. Tuvo lugar la dictadura de Primo de Rivera con una propuesta sociopolítica muy conservadora y retrógrada. La Segunda República Española. En 1931 y hasta el estallido de la Guerra Civil, en España se instauró la Segunda República, que se caracterizó por lograr grandes avances sociales, pero al mismo tiempo por inestabilidad del rey, desencuentros entre los mismos sociorepublicanos, iniciando así una guerra civil. Los expertos suelen tildar el asesinato de García Lorca como el fin de la generación del 27, aunque otros estudiosos indican que el grupo se disolvió en cuanto comenzó la guerra. A continuación hablaremos en las principales características de la letra de dicha generación. Respecto a su poesía, se debe resaltar que a pesar de ser totalmente diferente, tuvo varios elementos de unión. Primero, existe un afán de originalidad. Los miembros rechazan todo precedente histórico, buscan algo nuevo y un estilo inexplorado, ya que manifestaron rebeldía e inconformidad en el ámbito social. Estaban motivados por una renovación de carácter estético, especialmente en la poesía. Segundo, compromiso social y político. Como ya comentaron mis compañeras, los autores de esta generación tenían un fuerte compromiso político y social. No escribían solamente por el mero placer artístico, sino también lo hacían para comunicar por medio de expresión y de denuncia social. Tercero, rechazo al sentimentalismo. Muchos de los poetas están influenciados por el surrealismo, y esto lo usaban a favor para plasmar la belleza en sus obras, como una gran libertad de expresión, pero evitaban caer en el sentimentalismo por el rechazo hacia el mismo. Cuarto, gran admiración por Góngora. Este grupo de escritores mostraba gran admiración por los clásicos, en especial por Luis de Góngora, que era uno de sus principales modelos, pero también toca resaltar autores de la generación del 98, como Machado, Rubén Darío y Juan Ramos, entre otros. Quinto, temas principales de sus obras. Este movimiento estaba caracterizado por una variabilidad de temas y todos ellos relacionados con los más importantes asuntos del ser humano, entre los que encontramos la vida, la muerte, el destino, el amor y entre otros más. Sexto, prima la poesía y se destaca mucho la metáfora. La metáfora se convierte en el recurso literario más importante, ya que le permitía a los escritores una adecuada expresión del contenido surrealista. Séptimo, estructura de sus obras.
Seguían la estructura clásica de los versos como el villancico o el soneto, pero también implementan técnicas como lo son los versos libres, que no tenían una medida definida ni una rima, los versículos que no tenían un número determinado de sílabas o rimas, y los versos blancos, que si bien estaban limitados en su medida, no estaban sujetos a una rima. Octavo y último, expresiones lingüísticas. Los autores de la generación del 27 se preocupan principalmente por la expresión lingüística, razón por la que el lirismo es también otro de los